días, mi nombre es Juan Jafet Bautista Toral, alumno del CBT 230. Venimos a hacer un video tutorial de instalación de componentes internos y externos. Ahí vamos a explicar sus funciones y características de algunos de ellos. En primera diapositiva tenemos componentes externos y vamos a empezar con la descripción que dice: son los dispositivos físicos que se encuentran fuera de un dispositivo principal, tales como el teclado, mouse, pantalla, micrófono, etc. Ya sabemos que estos aparatos externos o componentes externos los utilizamos casi a diario. En nuestras computadoras, laptops, casi no se utilizan mucho, pero en las PC para los gamers es del uso diario. Así que tenemos componentes internos, en el cual nos dice que son las partes que se encuentran. Componentes internos que son las partes que se encuentran dentro de un CPU o de un gabinete, más que nada. Un CPU, perdón. Y son esenciales para el funcionamiento del sistema, tales como los procesadores, la RAM, placa base, disco duro y tarjeta de video y sonido, etcétera, entre otros. Todos estos hacen posible que nuestras computadoras, PC o laptops hagan sus funciones dinámicas día con día y les permite hacer las tareas que les damos, como jugar videojuegos, hacer exposiciones, entre otras cosas. Tenemos funciones de los componentes. ¿Cuáles son estas? Los componentes de una computadora tienen funciones específicas que permiten procesar, almacenar y manipular información. Ya como habíamos recalcado, las funciones de todos los componentes, tanto externos como internos. Bueno, los externos más que nada para darnos comodidad a nosotros, tratándose de teclados, así como los teclados LEDs o con luces, o si hablamos de audífonos, que si son más cómodos, si son inalámbricos o si se conectan. Ya depende también de nuestros gustos, de cómo armemos nuestro gabinete, etcétera. Y hablando de los componentes internos, también sería lo mismo, solo que ahora hablamos de velocidad, de gráficos, hablando de gráficos HD, gráficos 4K, a qué velocidad van los juegos, si con un procesador bueno pueden ir a 120 FPS o hasta más, que mejor, ¿verdad? Es para comodidad de cada uno de nosotros las funciones que tienen estos componentes. También está la instalación. Aquí dice, los métodos de instalación dependen según el equipo, pero la mayoría de estos se realizan de la siguiente manera. Lo primero es contar con las herramientas y el equipo adecuado, el cual sería contar con las herramientas y el equipo adecuado para hacer esta tal acción. Tal y como vemos en las imágenes, tenemos un desarmador que es especialmente para eso. Y del otro lado a la derecha vemos las puntillas que tenemos. Bueno, o algunos ejemplos que también podría dar serían las de estrella, las de cruz y las las planas. Estas serían esenciales para abrir y hacer instalaciones manuales, ya sea tanto en la placa base o afuera del gabinete o afuera en las partes exteriores. Continuamos con la siguiente. También es importante contar con pulseras antiestáticas. Esto es súper importante, ya que si nosotros tocamos así partes sensibles de la placa base, podríamos dañar algunos circuitos. Y ustedes dirán, ¿cómo nos cargamos de electricidad? Nos cargamos a través o tocando los circuitos integrados o las tarjetas de memoria. Estos contienen alta electricidad, y para prevenir esto tocamos nuestras pulseras antiestáticas. También hay que tener cuidado al manipular, bueno, este es un consejo, al manipular los componentes de estas, ya que algunas piezas pueden ser sensibles al tacto, tales como el monitor, disco duro, unidades ópticas, fuente de poder, parlantes o cornetas del PC o el joystick.
Estos serían los más comunes al descomponerse debido al mal uso de un usuario. Ojo, hablamos de que al mal uso, no de que de por sí se tienen que deshacer o de descomponer. Pero si les damos un buen uso, nos duran hasta años. Entonces, depende de cada persona cómo utilice estas herramientas. Igual contamos con las características, vamos a explicar las características de los componentes externos, los cuales los primeros serían el gabinete, monitor, teclado. Los componentes externos, los más importantes, sería el gabinete, el monitor, teclado, ratón, cornetas, micrófono, cámara, impresora, escáner, altavoces, panel táctil o touch, puertos de tarjeta de memoria o lector de CD. Esos son los más, bueno, son los más importantes, básicos sí, pero son los más importantes para poder contar con una experiencia que esté pues, ya bien hablando. Vamos con las características de los componentes internos, el cual sería el procesador, la memoria RAM, disco duro o unidad de estado sólido, la placa base, la tarjeta gráfica o fuente de poder y la refrigeración. Estas serían esenciales para los componentes internos. Obviamente ya que dependiendo de cada persona y a su situación económica puede comprar un procesador mucho mejor, una memoria RAM también mucho mejor, pero ya depende de cada usuario y cómo le dé el uso a su PC. Y bueno, esto sería todo, sin más que decir, se despide su servidor Juan Yafe Bautista Toral del plantel CBTA 230. Gracias por su atención y si quieren más contenido como este, suscríbete y deja tu like. Sí, sería todo.